¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a esta primera parte de anatomía de cabeza en donde vamos a evaluar las estructuras del cráneo. Primero, lo que vamos a hacer es dar una definición general de qué es la cabeza. La cabeza es la parte superior del cuerpo y está unida al tronco por el cuello. Es el centro de control y comunicación y funge también como el área de carga y descarga del organismo. Aquí se encuentra el cerebro y por ende es el lugar de la ideación consciente. Si repasamos un poco de fisiología, sabremos que todas las áreas, especialmente el área de Wernicke, se hallan en el cerebro. La creatividad, la imaginación, las respuestas, la toma de decisiones y la memoria. Contiene receptores sensoriales especiales e instrumentos para la emisión de la voz, como veremos más adelante los pares craneales, y estructuras tanto nerviosas como musculares que permiten que nosotros hablemos. Es la puerta de entrada para el combustible, el agua y el oxígeno y la puerta de salida para el dióxido de carbono. Contiene el encéfalo y sus cubiertas protectoras, los oídos y la cara. La cara posee aberturas y vías de paso con glándulas lubrificantes y válvulas para cerrar algunas de dichas aberturas, elementos de la masticación y las órbitas. Además, pues nos dota de nuestra identidad personal el rostro. Ahora vamos a hablar del cráneo. El cráneo se define como el esqueleto de la cabeza y a su vez se divide en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. Aquí tenemos una lámina para poder ver las estructuras craneales. Como podemos ver, es abombado por la parte superior irregular frontalmente y generalmente en este plano que estoy cortando yo aquí imaginariamente es en donde se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Para poder visualizar mucho mejor los detalles óseos y los huesos de los que vamos a hablar a continuación, vamos a tener que utilizar una lámina que los tenga por clave de color. Muy bien, ahora ya tenemos la lámina por clave de color. Y lo que nos compete es hacer un zoom precisamente sobre los huesos de los que vamos a hablar. Definamos primero el neurocráneo. El neurocráneo es la caja ósea del encéfalo y de las meninges craneales. Contiene las porciones proximales de los nervios craneales y los vasos encefálicos. Ahí podemos ver algunos de los surcos para los vasos sanguíneos, precisamente para los meningios. Y esto es a lo que se refiere la definición que acabamos de leer. Vamos a marcarlos para poderlos visualizar mejor. Son estas pequeñas ramificaciones que se ven aquí. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando dice que contiene las partes proximales de los nervios craneales y de los vasos encefálicos, y aquí hay precisamente un ejemplo de vías de paso de vasos encefálicos. Está formado por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Vamos a empezar definiendo y marcando cada uno entonces. Muy bien, vamos a ver los impares. El primer impar es el hueso frontal. Aquí señalado, y en esta clave es todo ese hueso que está marcado en color azul. Muy bien. El siguiente impar es el occipital, que es este hueso en clave morada en la figura. El siguiente del que vamos a hablar es el esfenoides. El hueso esfenoides se encuentra aquí en clave color amarillo. Y el último, que es irregular, es el hueso etmoides, que es el que se encuentra aquí en color grisáceo. Muy bien. También hay pares bilaterales, es decir, ya sabemos que son estructuras anatómicas que se encuentran de los dos lados del plano medio. Y estos son los huesos parietales y temporales. ¿Cuáles son estos huesos? Pues en clave color verde tenemos a un parietal e inmediatamente inferior a este se encuentra un hueso temporal en clave de color rojo, coral o fucsia. Muy bien. ¿Cuál es una de las características principales del neurocráneo? Pues que posee un techo parecido a una cúpula, la calvaria o bóveda craneal, y un suelo o base del cráneo. Aquí tenemos el techo o cúpula. Inmediatamente inferior a este se encuentra el suelo, que es esta parte de aquí. Esa es la característica principal del neurocráneo. Los huesos de la bóveda craneal son huesos planos que son relativamente curvos, con una superficie convexa externa y una superficie cóncava interna. Están dentro de los que cumplen estas características el frontal, los parietales y el occipital. Los huesos de la base del cráneo son huesos irregulares con partes sustancialmente planas, como estamos viendo en el etmoides y el esfenoides. ¿Cuáles son sus partes sustancialmente planas? Pues esta y esta. Aunque aquí, como vemos, la silla turca interrumpe el recorrido y deja de ser plano, pero sustancialmente se presta para ser parte del suelo de la bóveda craneal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los detalles de algunos de ellos. Por ejemplo, el hueso etmoides, que es el que estamos viendo en color gris en la clave.
Es un hueso irregular que contribuye escasamente a la línea media del neurocráneo, pues forma parte sobre todo del viscerocráneo, como veremos más adelante y como se definió anteriormente con el corte en diagonal que hice, que precisamente podría estar más o menos a esta altura, tal que así. Entonces por eso se dice que es sobre todo del viscerocráneo. Los huesos frontal, temporal, esfenoides y etmoides son también huesos neumatizados, es decir, tienen grandes senos. Aquí podemos ver claramente uno de ellos. Aquí está el seno del hueso frontal. Entonces, estos senos existen para, presumiblemente, reducir el peso de los huesos y que sean espacios potenciales que puedan ayudar a veces en el desecho de sustancias mucosas, precisamente durante una infección, como durante una rinitis que puede desembocar después en una infección nasal pues un poco más severa. Estos espacios neumatizados se llenan de moco, como veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuáles otras características tienen? Pues el hueso temporal tiene 5 partes en total. Para poder verlas mucho mejor vamos a tener que valernos de una lámina que esté en otra disposición. Bien, vamos a marcar el hueso temporal y de lo que nos habla la literatura. El hueso temporal tiene 5 partes en total. Describamos la primera, que es la porción escamosa, que es plana, gruesa e irregularmente circular. La porción escamosa está señalada aquí en esta figura y es esta parte de aquí, más o menos. La siguiente es la porción mastoidea, que es esta porción de aquí. La porción mastoidea es la parte posterior inferior del hueso temporal. Sus otras porciones son su porción timpánica, su porción estiloidea del proceso estiloides, que se encuentra más abajo aquí, y una porción petrosa, que es la parte interna del hueso temporal, que es en donde está pues todo el órgano auditivo. Ahora, el hueso occipital tiene 4 partes separadas por el foramen magno. Es el hueso de la clave morada, recordemos. Muy bien. Aquí está el hueso occipital. Y vamos a hablar a continuación de sus detalles óseos. Muy bien. Tiene una porción escamosa, tiene los cóndilos occipitales y tiene una porción basilar. Vamos a señalarlas en otra lámina. Muy bien. Las partes de las que vamos a hablar se encuentran a continuación aquí. En primer lugar, el cóndilo occipital es uno de sus detalles óseos. También tenemos la porción basilar, que es esto de aquí. Y lo que tiene en común junto con otros huesos es que también tiene una porción escamosa, que es lo que vemos pues a simple vista. Muy bien, ahora vamos a hablar de otras características pues un poco más a detalle, de forma resumida. Muy bien. Vamos a hablar primero de los impares. En primer lugar está el hueso frontal, que es un hueso plano que forma la cavidad craneal, que es el que estamos viendo en clave azul. También dentro de los que forman esta cavidad está el hueso occipital del que acabamos de hablar, el etmoides y el esfenoides. Recordemos, ahora el esfenoides es un hueso irregular que forma la base del cráneo, al igual que el etmoides. ¿Qué características tienen los pares, tanto los parietales como los temporales, que son huesos planos que forman unos la bóveda craneal, que son los parietales, y los temporales forman la base del cráneo? Muy bien. Todos estos huesos se hallan unidos por suturas engranadas. La base del cráneo forma el foramen o agujero magno. Ahora que ya hemos descrito generalmente o en rasgos generales el neurocráneo, vamos a pasar a hablar del viscerocráneo. Muy bien. ¿Cuáles son estos huesos? El viscerocráneo forma el esqueleto facial y comprende los huesos de la cara, constituye la parte anterior del cráneo, se halla compuesto por los huesos que rodean la boca, la nariz, la mayor parte de las órbitas y consta de 15 huesos en total. Hay 12 pares bilaterales. Ojo a cuáles son. El primero que tenemos aquí es el hueso maxilar, que vamos a señalar a continuación. Es este que se encuentra marcado en un color verde oscuro. El siguiente es el hueso cigomático. Es este hueso que se halla aquí en color durazno. El siguiente es el hueso nasal, aquí en color naranja. El hueso lagrimal, aquí en color rosado. El hueso palatino, que vamos a evaluar más adelante, que se encuentra en una vista un tanto más inferior. Y los cornetes nasales inferiores, que se encuentran dentro de lo que cabe en la cavidad nasal. Ahora vamos a ver cuáles son los impares. El vómer, que es una pequeña lámina que se encuentra en la cavidad nasal. La mandíbula, que forma el esqueleto facial inferior, que es lo que estamos viendo justo aquí, es este gran hueso. Y por último vamos a mencionar el hueso etmoides, del que habíamos hablado anteriormente, que se encuentra
aquí un poco escondido a la vista. Ahora vamos a platicar de las normas del cráneo. Las normas del cráneo se definen como una configuración externa del cráneo y que nos sirven para localizar precisamente los puntos craniométricos, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Una definición un poco más acertada y un poco también vulgar, por qué no decirlo, es que la norma del cráneo es la configuración externa del cráneo, básicamente la cara. Ahora bien, vamos a hablar de los puntos craniométricos. El punto y su localización. El primero del que vamos a hablar es de pterión, que es la unión del ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal, los huesos frontal y parietal, y se halla ubicado sobre la división anterior de la arteria meningia media. El pterión se halla marcado precisamente aquí por un círculo, que es lo que estamos viendo. El siguiente del que vamos a hablar es de lambda, que es la unión de las suturas lamboidea y sagital, que se encuentra aquí posteriormente. El siguiente es el bregma. El bregma es la unión de la sutura coronal y sagital, que se encuentra aquí. El vértice o vértex, que es el punto superior del neurocráneo, o el punto superior en la línea media en el plano órbito-meatal, que es lo que estamos viendo justo aquí. Y el último que vamos a evaluar es el asterion, localizado en la unión de las suturas perimastoidea, occipitomastoidea y lamboidea. Es este de aquí. Otros 3 puntos que vale la pena rescatar antes de terminar y que están señalados aquí son la glabela, el inion y el nación. Muy bien, glabela es la prominencia lisa en la frente con una proyección más anterior, que es el que estamos viendo justo aquí. El siguiente es el inion. El inion es el punto más sobresaliente de la protuberancia occipital externa, es decir, el piquito que le sobra a la protuberancia occipital externa. El siguiente es el nación. Es el punto donde está la sutura frontonasal e internasal. Es el que estamos viendo justo aquí. Hablemos de las normas. La norma anterior del cráneo contiene el hueso frontal y el cigomático, que son los que estamos viendo en la lámina del lado izquierdo y que vamos a hacerle un pequeño zoom. Aquí, muy bien. La norma anterior del cráneo contiene el hueso frontal y cigomático, las órbitas, la región nasal, los maxilares y la mandíbula. Es prácticamente lo que tenemos frente a nosotros. El hueso frontal, específicamente en su porción escamosa o plana, que es la que estamos viendo, forma el esqueleto de la frente y se articula inferiormente con los huesos nasales y cigomáticos, como podemos ver aquí y aquí. Se articula con los huesos lagrimales, etmoides y esfenoides, como podemos ver aquí, aquí y aquí. Forma el techo de la órbita. Forma una parte del suelo de la porción anterior de la cavidad craneal. Ahora hay un dato interesante referente a esta parte, que es el borde supraorbitario, que es el límite angular que separa la porción escamosa de la orbitaria. Es esta sección de aquí, en este hueso, y esta sección de aquí, en el otro. Presenta a veces una incisura o foramen supraorbitario para el paso del nervio y los vasos supraorbitarios, que es lo que estamos viendo aquí justamente, estos pequeños agujeritos. Ahora vamos a hablar del arco superciliar, que es una cresta que se extiende lateralmente, inmediatamente superior al borde supraorbitario, a cada lado desde la glabela. El nación es la intersección de los huesos frontal y nasales, que está señalado aquí precisamente. La estructura de lo que estábamos hablando se encuentra aquí arriba y ahora anteriormente, y ahora estamos hablando del nación, aquí. Muy bien. Se pone de manifiesto por un área netamente deprimida, que es el puente nasal que nosotros podemos palpar si ponemos a esa altura nuestro dedo y hacemos presión entre nuestra nariz y nuestro hueso frontal. Los huesos cigomáticos forman la prominencia de las mejillas, que es lo que estamos viendo justamente aquí. Muy bien. Situados inferolateralmente a las órbitas, como estamos viendo, inferolateral, es decir, hacia abajo y hacia un lado, descansan sobre los maxilares, como podemos ver aquí, se encuentran acodados en sus articulaciones, constituyen el borde anterolateral, la pared, suelo y gran parte del borde infraorbitario de la órbita. Una de sus características principales es el foramen cigomático facial, que es un pequeño agujero a través del cual pueden pasar arterias y venas, que es lo que estamos viendo justo aquí. Se articula con el hueso frontal, los esfenoides, los temporales y los maxilares. Ahora bien, los huesos nasales. Los huesos nasales contienen los siguientes accidentes óseos. ¿Cuáles son estos?
Pues en primer lugar está la abertura piriforme o abertura nasal anterior, que es lo que estamos viendo justamente aquí. La cavidad nasal se divide por el tabique nasal, que es lo que estamos viendo justo aquí, en una derecha y una izquierda. En la pared lateral de cada cavidad nasal hay láminas óseas curvadas, los cornetes nasales, que es lo que estamos viendo. Aquí están los cornetes nasales, tanto los superiores como los inferiores. Muy bien, las características de los huesos maxilares. Los maxilares forman la mandíbula inferior. Apófisis alveolares, que son unas de sus características principales, que incluyen las cavidades dentarias o alveolos que constituyen el hueso de soporte para los dientes maxilares. Entonces, creo que aquí cometí un error. Forma la mandíbula superior, eso está bien. Y las apófisis alveolares, que son las pequeñas digitaciones de oídos que existen subsecuentemente en donde se acodan los dientes, es precisamente lo que presta la inserción para el soporte de los dientes maxilares. Ahora bien, los huesos están unidos por la sutura intermaxilar en el plano medio y forman los bordes infraorbitarios medialmente. Rodean la mayor parte de la abertura piriforme. Tienen una amplia conexión con los huesos cigomáticos lateralmente, como podemos ver aquí, y tienen el foramen infraorbitario, inferior a cada órbita. Por aquí pasan el nervio y los vasos infraorbitarios, que vamos a estudiar más adelante. El último que vamos a ver de esta norma o vista de la cara es la mandíbula, que es un hueso en forma de U, como podemos ver en color gris inferior, con apófisis alveolares para el soporte de los dientes mandibulares. La articulación temporomandibular que veremos más adelante es una de sus características principales. Dentro de sus características anatómicas se encuentra también dos partes, una horizontal que viene siendo el cuerpo y otra vertical que vendrían siendo sus ramas, es decir, esta sección de aquí es su cuerpo y aquí están sus dos ramas. Inferiormente a los segundos dientes premolares están los forámenes mentonianos, que son los que estamos viendo justo aquí. Por esos forámenes es donde pasan los nervios y los vasos mentonianos. La protuberancia mentoniana, que forma la providencia del mentón, es una elevación ósea triangular inferior a la sínfisis mandibular, que es lo que estamos viendo justo aquí. La sínfisis mandibular es la unión ósea en donde se fusionan las dos mitades de la mandíbula del niño, es decir, se encuentra justo aquí. Ahora bien, vamos a ver algunas características como las articulaciones y a qué puntos craniométricos se hayan relacionado ciertos huesos. Entonces, vamos a revisar la norma anterior o cara anterior del cráneo. El primer hueso que vamos a evaluar es el hueso frontal. ¿Cuáles son sus accidentes anatómicos? La sutura metópica, de la que ya hemos hablado, el foramen supraorbitario, la incisura o foramen supraorbitario y el arco superciliar. Muy bien, ¿con quién se encuentra articulado el hueso frontal? Con el hueso nasal, con el hueso cigomático, con el hueso lagrimal, con el etmoides y el esfenoides. ¿Cuáles son sus puntos craniométricos en relación? La glabela y el nación. El siguiente hueso que vamos a evaluar es el hueso cigomático. El hueso cigomático forma, dentro de sus accidentes anatómicos, el foramen cigomático facial, la abertura piriforme o abertura nasal anterior, y se encuentra articulado con el hueso frontal, con el esfenoides, con el temporal, el hueso maxilar. ¿Tiene algún punto craniométrico? Pues no tiene. Ahora, el hueso maxilar. El hueso maxilar tiene los siguientes accidentes anatómicos: los procesos o apófisis alveolares, que hemos visto que es en donde se insertan los dientes, la sutura intermaxilar, el foramen infraorbitario, el borde infraorbitario. ¿Con qué hueso se articula? Precisamente con el hueso cigomático. ¿Tiene algún ¿tiene algún punto craniométrico? No lo tiene. El último que vamos a evaluar es el hueso mandibular. Sus características es que tiene un proceso de apófisis alveolar, tiene un cuerpo de la mandíbula, tiene dos ramas esa mandíbula, tiene los forámenes mentonianos y la protuberancia mentoniana. Pronto vamos a evaluar con qué hueso se encuentra articulado, cuál es la función que tiene. ¿Hay algún punto craniométrico en relación precisamente con la mandíbula? No hay ninguno. Ahora vamos a evaluar la norma lateral del cráneo. Bien, la norma lateral del cráneo se halla formada por el neurocráneo y el viscerocráneo. Principales características del neurocráneo. En primer lugar tenemos la fosa temporal. La fosa temporal es esta estructura que estamos viendo
justamente aquí, que está señalada con puntitos discontinuos. Esta es la fosa temporal. Tiene límites superior y posteriormente las líneas temporales superior e inferior. Anteriormente, su límite es el hueso frontal y el cigomático, e inferiormente es el arco cigomático, que es lo que estamos viendo justo aquí. Ptrión es el punto craniométrico que se ha ubicado de 3 a 4 centímetros superiormente al punto del arco cigomático y forma unas suturas especiales con forma de H, que es lo que estamos viendo aquí, y aquí se haya señalado ptrión. La siguiente característica que vamos a evaluar es el orificio del conducto auditivo externo. El orificio del conducto auditivo externo, que es este pequeño orificio que estamos viendo aquí, es la entrada que conduce a la membrana timpánica. El siguiente punto a resaltar que tenemos aquí es el proceso mastoides del hueso temporal. El proceso mastoides del hueso temporal se encuentra aquí. Está ubicado posterior inferior al orificio del conducto auditivo externo. Anteriormente a este está la apófisis estiloides del hueso temporal, una delgada proyección ósea puntiaguda. Ya veremos qué músculo se inserta ahí y cuál es la función de la apófisis estiloides. Las principales características del viscerocráneo. Muy bien, para ello tendremos que viajar a otra lámina. Sí, tendremos que viajar a otra. Así que vamos a un pequeño corte de edición y volvemos. La fosa infratemporal se encuentra aquí. Hemos seleccionado esta lámina de Moore porque se presta más para esta interpretación. La fosa infratemporal es un espacio irregular, inferior y profundo con respecto al arco cigomático y a la mandíbula posterior al maxilar. El siguiente punto que vamos a evaluar es el arco cigomático, que es esta estructura de aquí, que está formado por la unión de la apófisis temporal del hueso cigomático, esta porción, y la apófisis cigomática del hueso temporal. Es un poco cruzado tal vez, pero recorremos. Es entonces la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal. Y hay algunas caras laterales, tanto del hueso maxilar y de la mandíbula en este sector. Ahora vamos a hacer entonces un pequeño resumen de la norma lateral o la cara lateral del cráneo. Vamos a ver las partes óseas, las características y los puntos craniométricos relacionados. Muy bien, en primer lugar vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la norma lateral del neurocráneo. ¿Qué huesos se encuentran en la norma lateral del neurocráneo? Pues el parietal y el temporal, que aquí pues tienen otro color. El parietal tiene aquí un color un tanto más naranja y el temporal tiene un color pues amarillo. Muy bien. Entonces, tienen una característica en común, sí, que forman la fosa temporal, lugar importante de inserción para músculos de la cabeza. ¿Tienen algún punto craniométrico en relación? Sí, ptrión, como hemos visto, que forma una H. Ahora vamos a hablar del hueso temporal. El hueso temporal tiene características importantes como el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, que es este pequeño huesecillo que estamos viendo acá, la apófisis mastoides, que es esta parte de la porción petrosa que estamos viendo, la apófisis estiloides, que es este pequeñito de este lado, y la apófisis cigomática del hueso temporal, que es lo que estamos viendo justo acá. Muy bien, ahora vamos a hablar en relación al viscerocráneo. En relación al viscerocráneo, tenemos al arco cigomático. El arco cigomático tiene las siguientes características. La apófisis temporal del hueso cigomático, que es lo que estamos viendo justo acá. La fosa infratemporal, que es lo que se encuentra aquí. ¿Tiene algún punto craniométrico que se haya relacionado? Pues no, no lo tiene. Ahora bien, está la cara lateral de la mandíbula y la cara lateral del maxilar, que son los huesos que tenemos en un morado más oscuro abajo y en un morado más claro arriba. Pues, ¿cuál es la característica que tienen en relación a la norma lateral? La fosa infratemporal, únicamente. ¿Tienen algún punto craniométrico con el que se relacionen? No, no lo tienen. Ahora vamos a evaluar la norma posterior del cráneo. La norma posterior del cráneo se halla compuesta por el occipucio, una protuberancia posterior convexa de la porción escamosa del hueso occipital, partes de los huesos parietales y las porciones mastoideas de los huesos temporales. Muy bien, la norma posterior del cráneo entonces es lo que vamos a evaluar. Está compuesta por el occipucio, una protuberancia posterior convexa de la porción escamosa del hueso occipital, partes de los huesos parietales y de las porciones mastoideas de los huesos temporales. Perdón si he redundado en algún término,
pero precisamente no quería confundirme en esto. Está formado por las siguientes partes: la protuberancia occipital externa, que forma el ilion, el punto craniométrico definido por la punta de esta estructura. La protuberancia occipital externa, recordemos, se encuentra en esta sección. También tenemos la cresta occipital externa, que desciende a través y desde la protuberancia hacia el foramen o agujero magno, que estamos viendo justo aquí, y la línea nucal superior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Las líneas nucales superiores van a prestar inserción a músculos del cuello, como veremos adelante. Muy bien, se extiende lateralmente desde cada lado de la protuberancia. La línea nucal inferior, y otro de los puntos que nosotros tenemos aquí interesantes para mencionar es lambda. Lambda es el punto craniométrico donde se unen la sutura sagital, la lamboidea. El lambda puede haber uno o más huesos wormianos, es decir, huesos accesorios. Ese es un pequeño dato curioso. Ahora vámonos a nuestro pequeño resumen. Norma o cara posterior del cráneo. Vamos a hablar de estructuras óseas, accidentes óseos y los puntos craniométricos. Muy bien. Vamos a hablar del hueso occipital. El hueso occipital tiene un accidente óseo denominada protuberancia occipital externa, que estamos viendo aquí precisamente señalada. Es esto de aquí. ¿Qué otro accidente óseo tiene? Pues la cresta occipital externa, la línea nucal superior de la que habíamos hablado y la línea nucal inferior. Muy bien. ¿Tienen algún punto craniométrico en relación? Sí. La protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, la línea nucal superior, que es el ilion. Ahora, en el ilion no entra la línea nucal inferior. Ahora vamos a hablar del hueso parietal. Los accidentes óseos que tiene en relación son la sutura sagital y la lamboidea, y el punto craniométrico que tienen en común estas dos suturas es lambda, de lo que acabamos de hablar. Vamos a evaluar ahora la norma superior del cráneo. En esta lámina de aquí podemos ver la norma superior del cráneo. Habitualmente es oval, ensanchada posterolateralmente por las eminencias parietales, y contiene lo siguiente: la sutura coronal, que estamos viendo señalada ahí, que separa los huesos frontal en color verde y los parietales en color durazno. La sutura sagital, que separa los dos huesos parietales, que estamos viendo que tiene una dirección media aquí. La sutura lamboidea, que es la que estamos viendo inmediatamente abajo, que los separa a ellos dos del occipital. El bregma, que es el punto craniométrico formado por la inserción de la sagital y la coronal, que es el que estamos viendo aquí anteriormente. Y el foramen parietal, que es un orificio pequeño e inconstante situado posteriormente en el hueso parietal, cerca de la sutura sagital. Pueden haber dos. Hay forámenes emisarios muy irregulares y variables que pueden contener venas emisarias que conectan con las venas del cuero cabelludo con los senos venosos de la dura madre. Esto lo podemos ver aquí. Son estos pequeños forámenes emisarios, precisamente. Ahora, ¿cuáles son las características de la cara o de la norma superior del cráneo? Huesos, vamos otra vez a accidentes óseos y puntos craniométricos. El hueso que vamos a evaluar ahorita es el frontal. Sus accidentes óseos son la sutura coronal y las eminencias frontales, y sus puntos craniométricos son únicamente uno, que es el bregma. El hueso parietal pues tiene las siguientes estructuras asociadas: la sutura sagital, las eminencias parietales, los forámenes parietales, la sutura lamboidea, y su punto craniométrico es el vértice. Ahora vamos a evaluar la norma externa de la base del cráneo. Muy bien, para eso tendremos que utilizar otra lámina. Bien, ahí vamos con toda la actitud, ya casi vamos a la mitad de la clase, estamos ya por terminar. Recordemos que nosotros estamos aquí estudiando, dándolo todo por ser los mejores profesionales para ayudar a la gente que va a depender de nosotros. Así que rápidamente ya hicimos este pequeño descanso de motivación y regresemos a estudiar la norma externa de la base del cráneo. La norma externa de la base del cráneo pues tiene las siguientes características, y es que en ella podemos observar el suelo de la cavidad craneal y la porción inferior del neurocráneo, que es lo que estamos viendo justo en pantalla. ¿Qué detalles presenta o qué características presenta? Pues, en primer lugar, tenemos al hueso maxilar, que contiene los siguientes accidentes óseos: el arco alveolar de los maxilares, que es lo que estamos viendo justo aquí. Tiene un foramen incisivo, que es un pequeño foramen pequeñito por el que discurren
pequeñas arterias y venas que se encuentra posterior a los incisivos centrales, aquí no se muestra en lámina, y es una depresión en la línea media del paladar óseo por donde se abren los conductos. Por ahí pasan también los nervios nasopalatinos derecho e izquierdo. Otra de las principales características son los procesos palatinos de los maxilares, que los estamos viendo precisamente en la lámina. Y una estructura interesante a mencionar es el paladar duro. El paladar duro no es un solo hueso, sino se haya formado por el hueso palatino y el hueso maxilar. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Tanto aquí y aquí. Esto es el paladar duro. Muy bien. Está formado anteriormente por los procesos palatinos de los maxilares y posteriormente por las láminas horizontales de los huesos palatinos. Y eso es lo que forma el paladar duro. Ahora vamos a hablar de los huesos palatinos, aquí en color rosa. En su borde posterior libre hay una proyección llamada espina nasal posterior. La espina nasal posterior, que es esta pequeña prominencia ósea aquí señalada, pues lo que presta es inserción a pequeños músculos, a grandes rasgos. Sabrán ustedes corregirme si me equivoco o no, pero eso es lo que anoté en mi resumen y temo equivocarme en eso. Entonces, si no es así, omitan esa parte y solo déjenlo como la pequeña prominencia que tienen los palatinos. Ahora bien, posterolateralmente están los foramenes palatinos mayor y menores. Ahora tenemos el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar de forma irregular que consta de un cuerpo y 3 pares de procesos, alas mayores, alas menores, procesos pterigoides. Las alas mayores poseen caras orbitarias temporales, infratemporales y cerebrales. Y también tenemos a la apófisis pterigoides. El apófisis pterigoides consta de lámina lateral medial del ala pterigoides y se extienden inferolateralmente a cada lado del esfenoides, que es lo que estamos viendo precisamente ahí, en la lámina. También tienen un surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, situado medialmente a la espina del esfenoides, un tanto inferior a la unión del ala mayor del esfenoides y a la porción petrosa del hueso temporal. Está un poco cruzado. Pero ¿qué podemos buscar nosotros ahí precisamente del esfenoides, que es el que estamos viendo en color rojo? He mencionado algunas características, pero en el libro, si ustedes se dan cuenta, hay otras. Y es que este hueso es llamado el hueso polía, el hueso murciélago o el hueso mariposa por la forma que tiene. Y todas las estructuras de las que estoy hablando precisamente se dan en relación con las alas de ese murciélago, con las alas de esa polía. Muy bien. Ahora vamos a hablar del vómer. El vómer es un hueso impar de forma trapezoidal, constituyendo la parte del tabique interóseo. Separa las coanas, las aberturas nasales posteriores ubicados al borde posterior del paladar. Ahora vamos a hablar de los huesos temporales. Muy bien. Creo que se pueden visualizar bien. Voy a ir señalando los detalles óseos que aparezcan en esta lámina. En primer lugar tenemos las fosas mandibulares dentro de los huesos temporales, que son depresiones en cada porción escamosa del hueso temporal acomodando los cóndilos mandibulares. El conducto carotidio anterior del foramen yugular es la entrada para la arteria carotidia externa. Tenemos también las apófisis mastoides que proporcionan la inserción muscular. Ya sabemos que se encuentran acá. Tenemos el foramen estilomastoideo, que es este pequeño foramen de aquí, que se haya situado posteriormente a la base de la apófisis del estiloides. Y por aquí pasa el nervio facial, el séptimo par craneal y la arteria estilomastoidea. Ahora vamos a hablar por último del hueso occipital. Se articula con el hueso esfenoides anteriormente. Sus 4 partes están dispuestas en torno al foramen magno, que es esta gran abertura que estamos viendo justo aquí. Y el foramen magno se haya atravesado por la médula espinal, las meninges y el encéfalo. Las arterias vertebrales, espinales anterior y posteriores y el nervio accesorio, el 11º par craneal. En sus porciones laterales están los cóndilos occipitales, que son estas estructuras que estamos viendo justo aquí. Los cóndilos occipitales se articulan con la primera vértebra que nosotros tenemos, recordemos, con el atlas. Y recordemos que permite hacer movimientos tanto de flexión y de extensión. Otra de sus características es el foramen yugular. El foramen yugular que comparte junto con otro hueso, que es una gran abertura entre el occipital y la porción petrosa del temporal, que es lo que estamos viendo adelante, por donde discurre la vena yugular interna, los nervios craneales glosofaringeo, el vago, el accesorio, y ellos abandonan a través de este hoyo o agujero el cráneo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los pequeños detalles que tenemos en la norma o cara externa de la base del cráneo. Tenemos huesos. El primero es el hueso maxilar.
¿Cuáles son sus accidentes óseos? El arco alveolar de los maxilares, del que habíamos hablado, forma el paladar duro, las apófisis palatinas de los maxilares. ¿Y cuáles son sus características? Pues que en el borde libre de las apófisis alveolares es en donde encontramos precisamente lo que se mencionó antes, el arco alveolar. El paladar duro contiene en su borde superior, libre de la espina nasal posterior. Tenemos al hueso palatino después, cuyos accidentes óseos son las láminas horizontales de los palatinos. Y sus características es que el paladar duro contiene el foramen incisivo. También el palatino tiene los forámenes palatino mayor y menor, que se veían ubicados posterolateralmente. Tiene las coanas, que están separadas entre sí por el hueso vómer, que vamos a ver más adelante precisamente. Aquí hay una de ellas, la coana, y están separadas unas de las otras por el vómer. Muy bien, ahora está el esfenoides. El esfenoides tiene las siguientes características. Vamos a señalar ellas en la siguiente lámina. Bien, aquí tenemos al esfenoides precisamente. Tiene sus alas mayores, sus alas menores, y vamos a ver algunas de las características. En las alas mayores están que poseen caras orbitarias, temporales, infratemporales y cerebrales, que es lo que estamos viendo casi en la parte superior. Características de las alas menores: las apófisis pterigoides, como habíamos visto, que consta de la lámina lateral y medial del pterigoides, que van inferiormente a la unión del cuerpo, y las alas mayores del esfenoides. La espina del esfenoides, ubicado inferior a la unión de la mayor, y la porción petrosa del temporal. El surco para la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, ubicado medial a la espina del esfenoides. Otra de sus características es el foramen oval, que es el que estamos viendo justo... Perdonen que me pierda un tanto. Aquí está el foramen oval. El foramen oval se halla ubicado posterolateral al foramen redondo, que estamos viendo ahí, y se abre inferiormente en la fosa infratemporal. Por aquí cruza el nervio mandibular, rama de quinto par craneal, y la arteria meningea accesoria. Otra de sus características es el foramen rasgado. El foramen rasgado es por donde cruza el nervio petroso profundo y algunas ramas de la arteria meningea media. Ahora bien, vamos a hablar del hueso temporal. El hueso temporal tiene las siguientes características: las fosas mandibulares, que es una depresión en cada porción escamosa del temporal; el conducto carotídeo, que vamos a señalar aquí. Aquí está el conducto auditivo. Aquí está, sí, precisamente el conducto carotídeo, perdonen ustedes. Aquí está el conducto carotídeo ubicado en el foramen yugular. Por aquí pasa la arteria carotídea externa. Tenemos el foramen estilomastoideo, que se encuentra, ya sabemos, en la parte detrás de la apófisis estiloides, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí está el foramen estilomastoideo, que está atravesado por el nervio facial, la arteria estilomastoidea, y posteriormente a la base de la apófisis estiloides es donde lo ubicamos. Después tenemos el foramen mastoideo. En el foramen mastoideo es en donde cruza la vena emisaria mastoidea, precisamente desde el seno sigmoideo y la rama meningea de la arteria occipital. Está el apófisis estiloides, el apófisis mastoides, el foramen yugular del que habíamos hablado. Y en el hueso occipital, la principal característica que tenemos es el foramen magno, por donde cruza la médula espinal, las meninges, las arterias espinales anteriores y posteriores y el nervio accesorio. Los cóndilos occipitales, donde se articulan la columna vertebral y el cráneo. Está el tubérculo faríngeo, el surco de la arteria occipital, la cresta occipital externa y la protuberancia occipital externa, que no debemos confundir con la cresta occipital. Ahora vamos a ver la norma interna. Ya casi para finalizar, vamos a ver las tres fosas en las que se haya dividido el cráneo. Bien, vamos a hablar entonces de la norma interna de la base del cráneo. Presenta tres grandes depresiones situadas a niveles diferentes que configuran el suelo en forma de cuenco de la cavidad craneal. Tenemos la cavidad craneal anterior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Lo voy a ir delimitando con nuestro puntero, tal vez en este color. Aquí está la parte anterior de esta estructura de la que estamos hablando. Bien, la fosa craneal anterior ocupa el nivel más elevado. Cuando hablamos nosotros de las fosas craneales, vamos a ver que comparten una similitud con las escaleras que nosotros subimos en casa o en cualquier edificio. Y es que precisamente las tres fosas se hallan así en relación como ir bajando, subiendo una escalera. Y precisamente la anterior es la escalera más superior de estas tres. Entonces, contiene las porciones inferior y anterior de los lóbulos frontales del cerebro, que se acodan precisamente en estas secciones de aquí y de aquí. Y vamos a ver, y forma el techo de las órbitas, que es lo que lo que tenemos justo aquí abajo. Imaginemos aquí hay una órbita, aquí está la otra y forma precisamente el techo. Está constituida por las porciones orbitarias del hueso frontal, que sostienen los lóbulos frontales del cerebro y forman el techo de las órbitas, que ya hemos visto. Presenta impresiones sinuosas, es decir, impresiones cerebrales,
que alojan los giros o circunvoluciones orbitarios de los lóbulos frontales, que son estas pequeñas pues desigualdades o prominencias que tiene por dentro. En su base está el foramen ciego del hueso frontal. Posterior al foramen ciego está la crista galli o la cresta de gallo, que es lo que estamos viendo justo aquí, que es una cresta ósea media proyectada superiormente desde el hueso etmoides. Ahora bien, a cada lado de la cresta se encuentra la lámina cribosa del etmoides. La lámina cribosa es esta sección de aquí. Son numerosos y diminutos los forámenes cribosos que dan paso a los nervios olfatorios, el primer par craneal, desde las áreas olfatorias de las cavidades nasales hasta los bulbos olfatorios del cerebro situados sobre esta lámina. Para describirlo con una situación muy similar, un paralelismo, podría ser un colador a través del cual salen pequeños ramificaciones o pequeños fideitos de espagueti. Entonces la lámina cribosa funciona como un colador y los ramitos de espagueti que salen a través de sus oídos son precisamente pues, las racillas de este primer par craneal o el olfatorio. Entonces esa es la función de la lámina cribosa, precisamente a la vez de proveer protección a la parte superior del encéfalo, permitir el paso de esa ramificación o de las racillas del primer par craneano. Sigamos describiendo las estructuras. Vean qué interesante todo esto. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro pequeño resumen. La fosa anterior de la norma o cara interna de la base del cráneo, es decir, la grada más elevada de las tres. Muy bien, hablemos de huesos, hablemos de accidentes óseos, de características del accidente óseo, de la abertura y del contenido de la abertura. El primer hueso del que vamos a hablar es el frontal. Sus accidentes óseos son las impresiones cerebrales y la cresta frontal. ¿Cuál es la característica de estos dos accidentes óseos? Pues, en primer lugar, de las impresiones cerebrales es que alojan los giros o circunvoluciones orbitarios de los lóbulos frontales. La cresta frontal es una extensión ósea cuya base contiene el foramen ciego. La abertura que ellos tienen es el foramen ciego y el contenido de esta abertura es la vena emisaria nasal. Ahora bien, vamos a hablar del hueso etmoides. ¿Cuáles son sus accidentes óseos? La crista galli y la lámina cribosa del etmoides. ¿Cuáles son las características de estos dos accidentes óseos? Pues de la crista galli, que es la cresta ósea proyectada superiormente en la línea media, la lámina cribosa del etmoides se halla ubicada al lado de la crista galli. ¿Cuáles son sus aberturas? Pues de la crista galli los forámenes cribosos que habíamos comparado con las pequeñas aberturas que hay en un colador, por donde pasan las racillas de nervio olfatorio primer par craneano. En segundo lugar tenemos a la lámina cribosa, cuyas aberturas son los forámenes etmoidales anterior y posterior, y el contenido de la abertura son los nervios y vasos etmoidales anterior y posterior. En el esfenoides pues no hay mayor detalle de cuál hablar. Ahora vamos a ver la fosa craneal media. La fosa craneal media se encuentra, perdón por ese mal trazo, justamente aquí. Bien. La fosa craneal media presenta una parte central compuesta por la silla turca en el cuerpo del esfenoides. Esto de aquí es la silla turca. ¿Por qué se llama silla turca? Porque precisamente en la arquitectura antigua del Imperio Otomano hay ciertas estructuras que comparten una similitud con esta estructura en el cráneo. En la silla turca, si es una silla, obviamente se va a sentar alguien, que es la glándula pituitaria, que vamos a evaluar más adelante cuando veamos el encéfalo. Es posterior a la fosa craneal anterior y se halla separada por crestas agudas esfenoidales lateralmente y por el limbo esfenoidal centralmente, que es lo que estamos viendo pues precisamente ahí delimitando la silla turca. Muy bien, las crestas esfenoidales están formadas por los bordes posteriores agudos de las alas menores del esfenoides, proyectadas sobre las paredes laterales de la fosa craneal media anteriormente y finalizan medialmente en las apófisis clinoides anteriores. Entonces vamos a buscar una lámina donde se miren un poco más claras. Aquí precisamente se hallan señaladas. Entonces, aquí están las apófisis clinoides, que es de lo que estábamos hablando. Ahora, el limbo esfenoidal forma la parte anterior del surco prequiasmático, orientado de forma transversal. ¿Qué es el surco prequiasmático? Y es lo que estamos viendo justamente aquí. El surco prequiasmático es una estructura que se extiende entre los conductos ópticos derecho e izquierdo. Las alas mayores del esfenoides y las porciones escamosas de los huesos temporales, lateralmente y las porciones petrosas del hueso temporal posteriormente constituyen las paredes de esta fosa. Sus partes laterales soportan los lóbulos temporales del cerebro. Ahora bien, el límite entre las fosas craneales media y posterior y el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal lateralmente y medialmente en el dorso de la silla turca
se hallan en relación con el esfenoides. Ya habíamos hablado de la silla turca, que es la formación ósea que se asemeja a una silla de montar, situada en la parte superior del cuerpo del esfenoides, está rodeada por la apófisis clinoides anterior y posterior. Estas apófisis rodean la fosa hipofisiaria. Ahí es en donde ya habíamos visto que esa coda se sienta en la glándula hipófisis. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la silla turca? Aquí están bien señaladas. La primera de la que vamos a hablar es el tubérculo de la silla. El tubérculo de la silla es una elevación media que forma el límite posterior del surco prequiasmático y el límite anterior de la fosa hipofisiaria. Ahora vamos a hablar de la fosa hipofisiaria, que es lo que le sigue. Es esto de aquí, que es la depresión media del cuerpo del esfenoides en donde se aloja la hipófisis, es decir, el cuenco de la silla. El dorso de la silla, que es la parte que le subsigue, que está aquí, que es en donde precisamente, si así se ve, coloca su espalda la glándula pituitaria. Es una lámina ósea proyectada superiormente desde el cuerpo del esfenoides, constituyendo el límite posterior de la silla turca. Sus ángulos superolaterales prominentes constituyen las apófisis clinoides posteriores. Ya hemos visto entonces si estas son las apófisis clinoides anteriores, estas son las posteriores. Ahora bien, a cada lado del cuerpo del esfenoides, una semiluna de 4 forámenes perfora las raíces de las caras cerebrales de las alas mayores del esfenoides, las cuales son la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior se halla entre las alas mayor y menor de este hueso, abriéndose anteriormente en el interior de la órbita, que vamos a evaluar más adelante. El foramen redondo está posterior al extremo medial de la fisura orbitaria superior, siendo un curso horizontal hasta la fosa pterigopalatina. Ya tenemos el foramen oval del que hablamos, que es un orificio grande posterolateral al foramen redondo, abriéndose en la fosa infratemporal. El foramen espinoso, localizado posterolateralmente al foramen oval, que ustedes pueden ir viendo precisamente señalados en esta figura. Están presentes, más bien más no señalados, pero las estructuras de las que estamos hablando son estas. Aquí está la fisura orbitaria, aquí están los forámenes de los que estamos hablando, tanto el rasgado, el redondo y el oval. Muy bien. Estamos hablando del espinoso, que está localizado posterolateralmente del foramen oval. También se abre la fosa infratemporal en relación de la espina del esfenoides. Habíamos hablado del foramen rasgado, que está situado posterolateralmente a la fosa hipofisiaria, cerrando una vía por medio de una lámina cartilaginosa. Muy bien. La arteria carótida interna de sus plexos simpático y venoso acompañan y pasan la cara superior del foramen y algunos lo atraviesan horizontalmente hasta su límite anterior. Hay pequeños vasos meningios que atraviesan verticalmente el foramen. Posterior y lateralmente el foramen está en el surco nervioso petroso mayor y en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen precisamente de lo que se hay aquí. Muy bien, aquí tenemos de lo que hayamos hablado. Las crestas esfenoidales, el esfenoides, en su ala mayor, en su apófisis clinoides tanto anterior y posterior. Tenemos el ala mayor del esfenoides, cuya característica principal es el tubérculo de la silla turca, la fosa hipofisiaria, el dorso de la silla, el apófisis clinoides posterior, y el hueso temporal que no describe accidentes óseos. Ahora vamos a revisar por último la parte anterior. Muy bien, vamos a hacer un zoom ya en la última parte que vamos a estudiar el día de hoy, y en el siguiente video vamos a evaluar pues otras estructuras. Aquí está la fosa craneal posterior, la más inferior de las 3 gradas de las que hemos hablado. Entonces, la fosa craneal posterior constituye la mayor y más inferior de las fosas craneales, es decir, es la más grande pero es la que está más abajo. Aloja el cerebro, el puente y la médula oblongada. Está formada por el hueso occipital. Formando el límite anterior centralmente por el dorso de la silla del esfenoide, se encuentran sus paredes anterolaterales como porciones petrosa mastoidea de los huesos temporales. Existe una rampa inclinada desde el dorso de la silla llamada clivus, que conduce al foramen magno. Es esta parte que estamos viendo justo aquí. Bien. Posterior al foramen magno está la cresta occipital interna, que se divide en una fosa craneal posterior parcialmente, formando las fosas cerebelosas, y las fosas cerebelosas son cóncavas, que es lo que estamos viendo aquí. Esas son las fosas cerebelosas. Las fosas cerebelosas son cóncavas y bilaterales. La cresta occipital interna termina en la protuberancia occipital interna, es lo que estamos viendo justo aquí, relacionada con la confluencia de los senos. Se observan dos surcos, el surco del seno transverso, el surco horizontal y el surco del seno sigmoideo, que vamos a señalar a continuación, precisamente aquí en la lámina vecina, en donde se miran con más claridad.
Aquí están los surcos. El surco transverso, en primer lugar, que se encuentra aquí. Tenemos el surco para el seno sagital superior, que se encuentra aquí. Otro de los surcos está el vaso de los meningios posteriores, que se encuentra aquí anteriormente. Muy bien. En la base de la cresta petrosa del hueso temporal está el foramen yugular, que como es atravesado por varios nervios craneales, además del seno sigmoideo, que sale del cráneo como la vena yugular interna, pues es bastante importante. Antero superiormente a este está el conducto auditivo interno para los nervios facial, séptimo par craneal, y el vestíbulo coclear, octavo par craneal, y la arteria laberíntica. El conducto del nervio hipogloso para el nervio hipogloso superior al borde anterolateral del foramen magno. Muy bien. Ya para cerrar vamos a hablar de un pequeño resumen. Bueno, tenemos hueso, accidente óseo, característica, abertura y contenido. El primero es el temporal. Sus accidentes son el clivus, la cresta occipital interna y las fosas cerebelosas. Las características, pues el clivus es una rampa inclinada, como ya hemos visto, que aquí podemos ver más arriba. Aquí está el clivus, que es una rampa inclinada en el centro de la parte anterior de la fosa, que se abre hacia el foramen magno, por donde pasan la médula oblongada, las meninges y las venas de la dura madre. Además ya sabemos precisamente de la médula espinal. La cresta occipital interna, que divide parcialmente el hueso temporal en dos fosas cerebelosas. Tenemos las fosas cerebelosas, que son dos impresiones cóncavas bilaterales que forman el foramen yugular. Y vamos a tener por último algunas características del mismo temporal, que son la protuberancia occipital interna, el surco del seno transverso y el surco del seno sigmoideo. La protuberancia occipital interna está relacionada con la confluencia de los senos venosos de la dura madre. El surco del seno transverso describe el horizontal del seno transverso. Y el surco del seno sigmoideo describe el curso en forma de S del seno sigmoideo. Muy bien. ¿Cuáles son sus características? Pues de la protuberancia occipital interna, la abertura del conducto o conductivo vestibular, el seno transverso del conducto condilio, el seno sigmoideo, el foramen mastoideo, y pues la protuberancia occipital externa le presta paso al nervio hipogloso, al conducto endolinfático, el surco del seno transverso, a la vena emisaria que va desde el seno sigmoideo de las venas vertebrales en el cuello, y el surco del seno sigmoideo, la vena emisaria mastoidea desde el seno sigmoideo y la rama meningia de la arteria occipital. Con esto hemos finalizado esta clase un poco extensa. Vamos aproximadamente ya a 1 hora de grabación y también espero yo de aprendizaje. Y los quiero invitar precisamente a que se suscriban al canal, a que dejen un like y que estén pendientes a la próxima subida que tengamos de video, que va a ser mucho más corta de lo que piensan. Gracias y nos vemos en el siguiente video.